Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenido, Huicho. Número 14, ¿no? Número 14, Carlos. Gracias. Siempre los contamos. Vos feliz inicio de semana y nuevo podcast. Y nuevo episodio. Bueno, este es el segundo episodio de la nueva serie. De la nueva serie, exactamente. Y hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos a nuestro amigo Oscar Morales. ¿Cómo está, mucha? Bien, gracias. No sé si de lujo, pero invitado sí. Sí, yo digo que sí. Aquí, cada vez que viene alguien con tu perfil nos viene a corregir la plana. ¿Vos? Entonces eso es bueno, Oscar. Pues estábamos hablando de que probablemente muchas de las preguntas que van a hacer, la respuesta sea no sé. Así que, bueno, pero nosotros tampoco, entonces. Y ahorita te iba a presentar tu puesto, entonces no puedes decir eso. No, Oscar es uno de los pastores, ancianos fundadores de Iglesia Reforma. Y hoy está aquí para ayudarnos a entender estos temas, ¿verdad, Huicho? Que vos nos traes ahí la intro. Nos planteamos un reto difícil y le decíamos a Oscar que era tratar de responder preguntas que la gente hace. Pero eso siempre lleva problemas. ¿Verdad? Y eso siempre es problema porque ni nosotros tenemos las respuestas. Pero lo que pasa es que fíjate que las personas tratando de respondérselas a sí mismos a veces hacen cosas que no deben. Y a veces hacen cosas que no hacen cosas que sí deberíamos hacer. O sea, en general creo que así nos pasa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa discrepancia entre lo que hacemos y lo que somos y comenzamos a fingir a veces con costumbres, con tradiciones y creemos que así está bien y si la gente no lo hace así, entonces eso está mal. Y le preguntas a la gente, ¿y eso dónde está? En la Biblia, vamos. ¿Y dónde en la Biblia? La respuesta automática. No sé, pero ahí está y te lo aseguran, ¿verdad? O así me lo enseñaron. Ahí está en la Biblia, sí. Entonces eso es un problema porque vivimos a veces con base a reglas que solo están en la mente de las personas, pero en realidad, ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Y más allá de eso, ¿qué es aquello que realmente en nuestro corazón existe, ¿verdad? Porque aquí el nombre de la serie, lo que aparentamos ser y lo que realmente somos, pues, porque si nosotros podemos tener un conjunto de tradiciones, costumbres, buenas prácticas, y no digo que sean malas, pero nuestro corazón está alejado del Señor, entonces realmente estamos haciendo simplemente un fariseísmo, una religiosidad, entonces todo eso no nos está acercando al Señor. Y de eso hemos estado hablando, Oscar, para ponerte en contexto, ¿verdad? Claro. Pues sí, honestamente siempre es difícil hablar de lo que somos y de lo que aparentamos ser, porque creo que estamos de acuerdo que a nadie nos gusta a veces ser expuestos, a nadie nos gusta. Se nos hace a veces más cómodo, especialmente al hablar de preguntas que hacemos, se nos hace más cómodo responder, pues así lo he hecho o así me lo enseñaron, que el trabajo honesto de ir al texto, y ir a la palabra, estudiarla, verificarla y saber si lo que estamos haciendo pues está acorde a la palabra. Es más fácil, es menos complicado y de alguna forma creo yo podemos echarle la culpa a otros también. Él fue quien me lo enseñó, así me lo enseñaron. Entonces al final yo siempre termino siendo el bueno de la historia o la víctima, ¿verdad? Sí. Entonces hacer este tipo de preguntas creo que es importante. Es complicado, pero es importante, ¿verdad? Sí, y nosotros siempre hemos contado que tenemos ya varios años de ser cristianos. Luis un poco más que viejo, me dijiste. Pero para nosotros que hemos crecido en este contexto, la otra capa es que nos da pena hacer las preguntas. Porque se supone que después de 30 años vos deberías de estar en la punta de la lengua. Pero cuando has pasado 30 años y tal vez no te has preocupado por leer la Biblia, es difícil contestar, ¿verdad? Entonces nos da medio pena, pero hay que reconocerlo y es parte del por qué estamos haciendo esto. Claro. Y creo que hablábamos previo es una excelente forma de crecer también, ¿verdad? Es una excelente forma de formar nuestro carácter, el aprender a ser humildes, el reconocer que no lo sabemos todo, que otros probablemente pueden enseñarnos, que la historia puede enseñarnos, ¿verdad? Es un acto también de humildad. Y al mismo tiempo creo que todos, o la gran mayoría, estamos en ese perfil, ¿no? De que asistimos a la iglesia por años de años y nunca lo hicimos, ¿verdad? Y otra vez creo que vuelve al mismo punto.
porque así nos enseñaron, porque esa era la respuesta. Así era la respuesta. Y uno de los temas, y hoy para entrar en materia, es el tema de la música, ¿verdad? Y es que es un tema controversial. Sabes que tenemos pensado hablar de la música, del baile, del vino, las preguntas que siempre la gente hace, ¿verdad? Pero hoy, para centrarnos, la música. Porque preguntas comunes que las personas se pueden hacer de esto es, ¿está mal escuchar música que no sea cristiana? Esa es una pregunta muy común, muy constante. Bastante, sí. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Mejor ya ni lo preguntan porque asumen la respuesta. La respuesta es, no, eso es pecado. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y dónde dice la Biblia que es pecado? Claro. Y entonces, ahí lo dice, ¿verdad? Lo que decimos al inicio, ¿verdad? Y entonces, si fuese pecado, ok, ¿cuál sí es cristiana y cuál no es cristiana? Porque el que la interpreta se dice a sí mismo cristiano, podemos asumir que es cristiana porque mencionan a Dios dentro de la letra, porque he oído canciones de artistas que no se dicen a sí mismo cristiano que mencionan a Dios dentro de sus canciones. ¿Cómo cuál, Eva? Santo Pecado. Acá Mijares y Lucero, la de pero nunca te olvides. Esa. Sí. Por ejemplo. O tenés digamos, perfiles de personas que están dentro del contexto evangélico cristiano que están cantando, pero no están cantando verdades bíblicas también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definís, cómo marcas esa línea? Es bien complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para eso te invitamos, Oscar? Tenemos media hora. Dale, ahí, aclaranos. Sí, yo creo que primero hay que definir conceptos y eso es siempre bien importante. Yo no creo que exista música cristiana o música secular. La música es música. No podés... La música es un conjunto de matemáticas, ritmos, sonidos, pausas, silencios. No podés, por ejemplo, hacer un fa cristiano y un fa secular. Y un do tampoco. Un do tampoco, ni un sol tampoco, ¿verdad? Y todo esto creo que también viene de un concepto que parte de la Reforma Protestante, y la Reforma tuvo mucho que ver con la música, tal vez nos da tiempo de hablar un poco de eso, pero en donde se nos enseña que al final el cristiano no debería ver el mundo de esta manera espiritual y secular, ¿verdad? Para el cristiano, todo es espiritual. Dice la Biblia, hagan todo para la gloria de Dios. Y esto a veces nos resume a vivir una vida de 2 horas el domingo. Esa es mi vida cristiana, pero lo demás es secular. O sea, todo lo demás es, ¿verdad?, el del mundo. Y no debería haber esto. Entonces, creo que definir eso nos ayuda. Ahora, al hablar de canciones, en donde ya es un conjunto de una pieza musical con letra, con lírica, ahí ya estamos hablando de algo diferente, de un mensaje, digamos, bíblico, porque el mensaje en sí mismo no puede ser cristiano tampoco, no tiene alma, no puede tener a Cristo en ella o en él, ¿verdad? Y lo mismo aplica para cualquier otra cosa, o sea, cualquier cosa con el título cristiano, cosas no pueden tener el espíritu abrazado por el Espíritu Santo y en Cristo, o sea, somos nosotros quienes somos cristianos. Pero el mensaje, digamos, un mensaje bíblico, ahí creo que allá hay una diferencia entre un mensaje bíblico o un mensaje no bíblico, o tal vez la mejor forma de definirlo es un mensaje moral, amoral o inmoral. Y ahí creo que ya tenemos un poco más de categorías para ir definiendo un poco qué es lo que escuchamos y qué es lo que se nos es permitido escuchar. Entonces creo que primero hay que definir esos conceptos, ¿verdad? Yo no creo que exista música cristiana. Creo que hay cristianos, ¿verdad?, que escriben música. Y también dentro de ello hay que hacer otra división porque hemos perdido por completo la línea, el rayado de cancha entre lo que es música litúrgica para la iglesia y música con un mensaje cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces al no entender eso, entonces nos terminamos haciendo bolas o peleando con hermanos de si deberíamos usar tal estilo o tal canción o cantar esta canción en la iglesia. Entonces creo que ahí también hay que tener cuidado de hacer estas distinciones entre lo que es música litúrgica para la iglesia, congregacional, ¿verdad? Y música con un mensaje cristiano, lo cual también se puede hacer. Sí, y por alguna razón yo creo que los cristianos nos hemos apropiado específicamente del tema de la música, pero realmente es un tema cultural, porque claro, esto está, o sea, decimos música cristiana, pero está el cine, está la comida, está
el boliche, está tus amistades. Entonces, si aplicas ese filtro, lo deberías de aplicar a todo. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Y se empieza a complicar porque no está definido en la Biblia. Y el principio en general es, si la Biblia lo calla respecto a esto, entonces es un tema de conciencia bíblica. Lo cual la mayoría de cristianos, si somos honestos, no sabemos manejar, no hemos aprendido a manejar nuestra conciencia. Y es más fácil entonces que alguien nos diga qué hacer o qué no hacer y estar tranquilos con eso. El esfuerzo que mencionaba al inicio de ir a la palabra, leerla, estudiarla, estudiar un poquito el tema, investigar y entonces tomar una decisión madura, responsable, cristiana, ¿verdad? En base a la palabra de Dios. Es más fácil decir, así me enseñaron y así lo voy a hacer. Y ese así me enseñaron, muchas veces nos pudieron haber enseñado mal. Por supuesto. Esa es la parte que no cuestionamos, ¿verdad? Decir, bueno, yo recibí de esto y a mí me decían, y como a mí me lo decían, yo así creo que así es. Estábamos hablando de qué dice la Biblia, y la Biblia, yo no sé, Oscar, yo si específicamente nos dice, bueno, la música, tal cosa, pero sí nos habla de prácticas que probablemente tengamos que llevar a cabo o dejar de hacer, porque representan de alguna manera nuestro diario vivir. Claro. ¿Verdad? O sea, eso es lo que sí encontramos. Y cuidado también con esas prácticas, porque nos podemos pasar trayendo a gente, como lo menciona en Romanos capítulo 14:1, débiles en la fe. O sea, gente que está empezando y no muy tiene claro, y entonces como nos ven a nosotros, aquel le escucha a los Tigres del Norte, entonces se puede, ¿verdad? Aquel le escucha a tal artista, entonces se puede. Entonces, el que nos vean a nosotros haciendo cosas también puede ser un problema para otros. Sí. Entonces, tal vez tener un poquito de orientación, Oscar, que vos nos pudieras decir, bueno, y la Biblia específicamente nos habla algo de la música. Claro. Sí, yo creo que la Biblia habla de la música y de nuevo tenemos que tener cuidado de cómo leemos, porque no es solo de leer. La Biblia, siempre he dicho, no es como, o sea, es como que te den una lista de súper y la leas como que si fuera un poema, o leer un poema como que si fuera una lista. O sea, hay géneros en la Biblia, hay saber qué estamos leyendo. Y en este caso creo que el principio general es no leer algo que es una narrativa histórica que está contando lo que sucedió, y volverlo una ley, digamos, a la práctica. La Biblia muchas veces nos cuenta historias de algo que sucedió y el problema es que al leerlo decimos, está en la Biblia, eso hay que hacer, cuando solo nos está contando una historia, ¿verdad? Entonces, en base a eso, podemos hacer distinción de lo que era antes, digamos, la música para el pueblo de Israel y cómo funcionaba, ¿verdad? Y cómo ahora, en el nuevo pacto, nosotros podemos verla, y Pablo dice, canten himnos, canten canciones, edifíquense con ellas, ¿verdad? O sea, habla mucho, pero no hay un mandato. Nunca había visto un mandato en donde dicen, escuchen solo rock and roll, o no escuchen rock and roll, o escuchen esto, o escuchen. En primer lugar, sería imposible porque en ese tiempo no existían todos estos géneros. Entonces, tiene que ver con aspectos culturales. Ahora, la Biblia lo que sí nos da es cómo un cristiano vive, ¿verdad? Y por eso decía, en estas cuestiones en donde la Biblia calla, que respecto a la cultura, solo nos da los principios de cómo debemos ver la cultura. Y ahí siempre hay extremos, ¿no? Están los que nos dicen, no, la cultura es pecado, todo lo que tenga que ver con cultura es pecado. Y están los que creen que no hay ley, ¿verdad? Antinomianismo, que es no hay ley y todo es lícito, entonces démosle a todo, ¿verdad? Pero creo que el evangelio es un balance en donde al final podemos encontrar una guía, y esta guía, mencionabas Romanos 14, es nuestra conciencia. De hecho, Romanos 14:22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es mi conciencia, informada por la palabra, obviamente, ¿verdad? Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no le hace mal, lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y obviamente Romanos 14 está explicando que vamos a rendir cuentas delante de Dios de nuestras decisiones y que no debemos de poner juicios sobre otros por lo que hacen en base a su conciencia y su libertad cristiana respecto a lo que la Biblia calla, ¿verdad? Entonces, más que darnos un sí o un no, qué estilo no es, estos son los principios de su vida cristiana, ¿verdad?
tienen libertad, han sido llamados a libertad en Cristo, pero esa libertad está sometida a la palabra de Dios y obviamente el amor a nuestros. Y muchas veces ese amor a nuestros hermanos va a hacer que muramos a nosotros mismos. Ese es el evangelio. Claro. Y decir, bueno, no lo voy a hacer, ¿verdad? Temas de música, decir, si pongo esta música ahorita en el carro, sé que va a ser de estorbo para mi abuelita o mi esposa o mi tía o mi papá, quien sea, ¿verdad? Entonces, tengo la libertad de hacerlo. La Biblia no me condena, no es pecado, pero por amor a ellos voy a morir a mí mismo y no lo voy a hacer. O incluso para vos mismo, ¿no? Porque claro, hay canciones que te pueden llevar a, no sé, a momentos o estados anímicos en los que no deberías de estar. Vamos, que esta canción era cuando nos echábamos los tragos con los cuates y me recuerdo de, me dan ganitas de un trago, qué sé yo, o me recuerdo a mi exnovia o me hace moverme no sé cómo, también, claro, no solo a otros, sino que vos mismo. Claro. Y es que ese es el poder de la música. ¿Verdad? La música tiene en sí mismo el poder de mover nuestras emociones. Y por eso es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero como todo en el mundo, lo podemos o volver un ídolo o satanizarlo. Eso siempre nos encantan los extremos, ¿verdad? Sí. O lo hacemos un ídolo o lo satanizamos. Y la Biblia nunca nos llama a eso. Siempre nos llama a que todo lo que hemos recibido en gracia, estos regalos de la gracia común de Dios, el arte, la música, la cultura en sí misma, los manejemos en temas de conciencia, ¿verdad? Pablo también dice en 1 Corintios 7, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? No todo trae provecho, ¿verdad? No tengo que dejarme dominar por estas cosas. Eso es lo que dice Pablo. Y ese es el principio también que aplica a la música y a la cultura en general. Y a veces, en el contexto en el que estamos nosotros, agarramos el extremo y terminamos idolizando incluso a los artistas que están en nuestra iglesia. Por supuesto. Alguien decía, los evangélicos no tenemos santos, pues tenemos cantantes. Así es. Y esa es una lucha constante, digamos, como pastor, como músico, trabajando por años con Ministerio de Alabanza, ¿verdad? El enseñarles, el transmitirles cuál es nuestro proceder ahí arriba, cómo deberían de funcionar las cosas con la música en la iglesia, porque la primera culpable de eso es la iglesia, ¿verdad? Porque usa a los músicos, se aprovecha de ellos, no les enseña, ¿verdad? Y al músico inmaduro, que la mayoría nos agarraron de chiquitos, ¿verdad? Tocas, dale, ¿verdad? Necesitamos. Nunca nos formaron, nunca nos enseñaron. O sea, tenés un lugar en donde vas a ensayar gratis todas las semanas, donde tenés los mejores, en algunos casos, o la mayoría de los casos, instrumentos, luces encima tuyo, y la gente nunca te va a decir, qué horrible usted. O sea, no todos, wow, qué increíble, ¿verdad? Y más son cuando, los traiditos de la iglesia. Sí, y más cuando usas canciones que se enfocan en eso, en lo musical y no necesariamente en la letra y que la iglesia cante. Entonces, imagínate qué trampa le están poniendo, le estamos poniendo a los músicos al hacer eso. Y un poco lo que hablábamos en la semana pasada del hermano grande, ¿no? O sea, el hermano grande, pues sí, cumpliendo con las reglas y en la casa del papá, claro, y todo, pero ¿con qué fin? Por supuesto. Entonces también la música dentro de nuestro contexto puede tener un fin equivocado. Claro. Y la mayoría de casos siempre es ese. Y son la cantidad de historias de personas enojadas, frustradas, y tristemente le echan la culpa a Dios, y Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Pero sí, están frustradas con la iglesia porque sí, simplemente los exprimieron, los usaron, o en el otro caso los terminan de ensalzar y de poner hasta allá arriba, y son son como celebridades ya cristianas, ¿no? En donde, y la iglesia sigue colaborando, ¿verdad? Me puedo tomar una foto contigo. Iba a sacar ahorita mis fotos que tengo, no las saco. Sí, ahora, yo creo que sí, aquí hay varios temas interesantes. Uno, el tema de la idolatría, porque hemos vuelto ídolos a cantantes o músicos que ni siquiera sabemos nada de ellos, ¿verdad? O sea, solo porque cantan alguna canción que tiene que ver con el cristianismo. Muchos de ellos cantan un cristianismo como ellos lo entienden, con letras que son disparates muchas veces, o malas interpretaciones bíblicas, y ahí es donde algunos incluso toman doctrina de canciones
que las asumen buenas porque la canta fulanito. Entonces, si él la canta, él ha de haber casi que hecho un ensayo bíblico, es un estudio profundo de ese texto para llegar a esa Cuando conclusión. son del texto. Cuando son del texto, y muchas veces son interpretaciones, ¿verdad? Hace poco oía una discusión de algunos pastores conocidos que mencionaban este tema y decía de una canción en particular que anduvo por hace algunos años por todas las iglesias. Decía, yo arrebato, decía, y yo declaro, yo reclamo que mis hijos y decía, y todo eso es una canción simplemente evidenciando una doctrina de una interpretación bíblica equivocada. Así es. ¿Verdad? Ahora, porque esa es una canción cristiana de moda, la gente la debe cantar. Ahí está. Es totalmente una ignorancia de la palabra y nos vamos a una idolatría. Porque él lo canta, yo lo canto. Sí. Y de nuevo al tema, y por mi irresponsabilidad de leer, de investigar, ¿verdad? O sea, somos una cultura floja que lo que nos digan eso va, ¿verdad? Y sin embargo queremos hacer todo este tipo de reglas y leyes que no están en la Biblia para lo que es para fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenés una canción romántica que puedes disfrutar con tu esposa, ¿verdad? No, eso es absolutamente pecado. Sí. Pero esta canción, porque está en el contexto de iglesia, aunque tenga una doctrina torcida, eso sí está bien porque ese tiene el título cristiano. Eso es a lo que iba. O sea, nos hemos desviado solo porque llevan el título cristiano y pues ni siquiera de mí podemos decir que soy cristiano, pues, o sea, ¿cómo lo voy a decir de alguien? Claro. Porque está ahí parado. Sí, nada que tenga el apellido cristiano nos garantiza que sea cristiano. Exactamente. Y no estoy juzgando, pues, o sea, no estoy diciendo que no lo sea. Solo te estoy diciendo, si yo de mí mismo a veces entro en dudas si realmente estoy o no estoy, pero porque tengo que creer que fulano, que porque se para en un escenario y se dice a sí mismo cristiano, tiene una buena doctrina musical, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es preocupante. Lo otro que preocupa es que se vuelva yo te decía al inicio, un fariseísmo, una religiosidad de que yo solo puedo y solo debo escuchar este tipo de música, aunque ni entienda lo que están cantando, ni sepa lo que están diciendo, pero porque eso es lo que yo tengo que. Es como que tomes esta pastilla porque eso es lo que usted se tiene que tomar. No sé qué piensas de eso. Sí, otra vez viene el mismo tema de, precisamente lo decís, ¿verdad? Del fariseísmo. Pablo a la iglesia de Colosenses, cuando en el tema de la comida hace esa referencia, ¿no? De decir, esta comida fue sacrificada a ídolos. ¿Por qué la están comiendo? ¿Verdad? Y él dice, dejen de preocuparse de esas cosas. No hay otros dioses. Solo existe Jehová de los ejércitos. O sea, solo existe el Señor. ¿Verdad? Entonces y si aplicamos esa lógica a todo lo demás de nuestra cultura y de nuestra vida, no podríamos hacer nada. No podría tener esta computadora que fue creada por un no creyente, esta tecnología que fue creada por un no creyente, usar las cosas. O sea, no podríamos hacer nada, ¿verdad? Pero otra vez este proceso en donde fue sacrificada a ídolos, fue cocinada por ídolos, si lo ponemos en nuestro contexto, fue servida por no creyentes. O sea, ¿qué hacemos? No la comemos. Y no es esa la respuesta, ¿verdad? No es esa la respuesta. La respuesta es Cristo nos llamó a libertad, y donde la Biblia calla y donde tenemos ejemplos claros es nuestra conciencia con el Señor el poder responder ante eso. Entonces no es una obligación de ley bajo o sea, incluso hasta la palabra ley en el Nuevo Pacto es como peligrosa usarla, ¿verdad? Pero digamos que bíblicamente el creyente en el Nuevo Pacto no está guiado por esto es ley y esto no es ley, porque entonces otra vez, fariseos, ¿verdad? Y antinomianismo, que es vivir sin ley. Y lo que vemos en el Nuevo Pacto es que el Evangelio reconcilia estas dos cosas. Cómo mi conciencia está atada al Señor en la libertad que tengo para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, muchos se van a esos extremos, y creo que esto que mencionas está en el extremo de todo. Todo tiene que tener una ley, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo, y si no lo hago hay un castigo. Y hasta terminamos educando a nuestros hijos de esa manera. Sí, y es muy delicado porque sumamente delicado, reglas... por supuesto, con reglas que la Biblia no nos da.
Y ahí tenés toda una generación, después tal vez de nuestra generación, que se alejó por completo de la iglesia. Perdimos una generación precisamente por crecer de esa manera. Sí, y fíjate que yo, que hace años trabajaba con jóvenes, sí lo vi mucho eso. Pues, o sea, gente que allá sí, pero miraba las dos cosas, ¿verdad? Y entonces ellos se escondían la otra parte, ¿verdad? Porque, o sea, estaban en el concierto cristiano, pero también estaban en el concierto no cristiano. Entonces, nunca, era un tema que no se podía hablar. Dios guarde, publicaban una foto en un concierto no cristiano. Era de apedrearlo, ¿verdad? O sea, sí. Y era, yo vi a Carlos. Nos apedrearon. yo era de esos jóvenes. Ahora ya puedo subir mis fotos. Cabal. Ahora vamos juntos, ¿verdad? No, pero fíjate que esa era una lapidación. Yo no sé si todavía el día de hoy pasa, pues, porque ya no estoy en ese contexto, pero preferían llevar una doble vida, por así llevarlo, en lugar de llevar una única vida. Y finalmente mejor dejan esto y se van con lo otro. ¿Por qué? Porque no es un ser humano integral que puede tener la música como parte de su vida y poder compartir y conversar incluso de, platiquemos de ese tema, ¿verdad? Claro, y es que otra vez, la música es un regalo de gracia. Y hemos perdido otra vez esta noción por los extremos, porque o la hacemos un ídolo o la satanizamos, pues es un regalo de gracia. El arte, la cultura, ¿verdad? Entonces, y todo creo que parte de cómo como creyentes nos acercamos a la cultura. Y son esos extremos. O la satanizamos y decimos no, o la idolatramos y nos vamos de cabeza. Y esos son peligrosos. Entonces, creo que el evangelio nos trae esta libertad responsable, ¿verdad? En donde todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor al Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para amor a los creyentes, pero sí para nuestro gozo. O sea, todo en la vida de los creyentes, dice el famoso reformador, ¿verdad? Para la gloria y mi gozo, para su gloria y mi gozo, y el bien de mis hermanos, ¿verdad? Es un regalo de gracia que muchas veces nos perdemos precisamente por eso. O sea, yo a mis hijos tal vez están un poco pequeños, pero les enseño a que disfruten la música. Y es chistoso porque incluso una vez en la bodega de la iglesia, mi hija chiquita empezó como estamos en el tiempo de la alabanza, empezó a cantar una canción que no es cristiana, ¿verdad? Que de la que oímos, ¿verdad? Juntos. Entonces le dije, mira, esa canción es para el esposo o la esposa, ¿verdad? Pero aquí la estamos cantando a Dios. Entonces otra vez son oportunidades de enseñarles, de educarlos, ¿verdad? Pero es que es más fácil decir, no, eso es pecado. Sí. Ya con eso ya cerraste toda conversación y ya... Cerraste la puerta, la oportunidad de hablar con él de eso. Y el daño que haces, volviendo al ejemplo que vos das de los jóvenes que en nuestra generación iban el domingo al concierto, el sábado al concierto no cristiano, el domingo al concierto cristiano. Y empataban. Empataban, pero los forzabas a que aparentaran ser algo, ¿vos? Y que al final es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que aparentamos ser muchas cosas solo porque nos dieron una regla, ¿no? Y al final, como el hermano mayor, te terminas enojando y los terminas alejando. En vez de explicarle, mira, hay un momento, hay un tipo de música. Sí. Porque también hay sentido común, ¿verdad? O sea, hay canciones que... Por supuesto, claro. La letra, ni hablar, ¿verdad? ¿Vos? O que incluso te hace sentir de cierta manera. Por ejemplo, la música de nuevo tiene el poder de mover emociones. Y yo personalmente he sentido algún tipo de música a veces sin letra. No sé, hasta ofensivo o mal. Entonces no la escucho, ¿verdad? Pero no es porque la Biblia me obliga a seguir una ley. No, ese tipo de música es, ¿verdad? Y también recordemos que la transición que nosotros vivimos dentro de la iglesia, de los 50s a los 70s, ¿verdad? En donde todo era... A eso se refieren muchos con música tradicional, ni siquiera más atrás de eso, ¿verdad? Sino que músicas que nacen de las campañas evangelísticas y después se traspasan a la iglesia. Y después viene toda esta nueva ola en los 80s, 90s de música más contemporánea, otros ritmos. O sea, asistíamos a una iglesia en donde el grupo de alabanza era uno de los grupos más famosos de rock and roll en ese tiempo. Y hablar de rock and roll en los 90s en la iglesia, eso era... ¿verdad? Era terrible. Entonces también hay que entender los tiempos, los contextos. La música tiene tiempos y contextos.
no es lo mismo escuchar, por ejemplo, bachata hoy a Juan Luis Guerra en Dominicana. Pero ya se convirtió. Que hace, ahora ya puedes escucharlo. Pero hace 50 años la bachata en Dominicana era sucia. Se consideraba como el reggaetón hoy en día. Era sucio. Viene él, cambia la forma, arregla algunas cosas musicales y la letra por sobre todo. Y ahora, qué rico es escuchar una canción con tu esposa, con la novia si querés, ¿verdad? De Juan Luis Guerra. Tiene tiempos. Por ejemplo, si vas al África, a Fiji, ¿verdad? Movimientos que nosotros consideramos sensuales por la cadera y todo esto, para ellos es normal. Lo miras hasta en las iglesias. Entonces, cuando no entendés eso y encima no entendés el contexto bíblico, olvídate, estamos echando sobre nuestras generaciones aún más carga de lo que realmente el evangelio nos da. Y lo vivimos nosotros y perdimos una generación, ¿verdad? Sí, y hoy tenemos un reto grande porque, o sea, yo no entiendo la música actual. Para serte honesto, casi no. Yo no oigo música de la actual, no por fariseísmo. Es que no me gusta. Es que la Biblia dice que no debemos hacerlo. No, es que mira vos, claro, hay gustos. Todo lo que oigo yo ahorita, que son para mí todos son primos del reggaetón, de verdad me son incómodos, molestos. O sea, a eso me refiero. No puedo estar en un lugar donde haya de ese tipo de música porque me molesta. Sí. Entonces, no tengo, y no me importa si estoy oyendo a un cantante cristiano, por decir su nombre, y a otro que no es cristiano, para mí son exactamente lo mismo porque suenan igual, ¿verdad? Ahora, eso no significa que voy a condenar a aquel que sí lo oye y le gusta, porque a mí me gusta otro tipo de música que probablemente a ellos no les guste. Yo más, para mí no es un tema de tanto del tipo de música, sino de tu corazón ante la música, ¿verdad? Porque si vos vas a ceder a lo que la música te está llevando, vos les hablabas de letras y todo ese tipo de cosas, si estás oyendo una letra que te está llevando a fornicar, entonces obviamente esa no es una letra que agrada a Dios, eso es una letra que te está incitando al pecado, una letra que te lleva a drogarte, una letra que te lleva a ponerte borracho. Son letras a denigrar a la mujer, que es la mayoría del... ¿no? Independientemente del ritmo, puede ser una bachata preciosa, como vos dirías, con ritmos suaves y te está llevando a eso. Para mí es música que yo diría, ojo, cuidado, aunque me guste el ritmo, no digamos si no me gusta. Porque te voy a decir, hay canciones dentro de ritmos que a uno le pueden gustar, que tienen una letra increíble, buenísima, y vale la pena apreciarla. Pues o sea, te voy a decir que realmente... la parte estética de la cultura, no la moral, sino la estética. Sí, y de verdad, y no tienen nada de malo. Mira, de verdad, yo la oigo, la disfruto, la comparto, porque es música. Al final de cuentas, no es música cristiana, sí, pero es música y no ni me está llevando a nada. Sí, es amoral. ¿Amoral? Tampoco me está llevando a otra cosa. Claro. Pero me la estoy disfrutando porque es música, ¿verdad? Y es un regalo de Dios, es gracia, ¿verdad? Sí. Y ese gozo que recibís a través de ese momento. Claro, o sea, como todo, la comida, el arte, ¿verdad? Toda la cultura está basada en la doctrina de la gracia común, ¿verdad? En donde el sol sale para todos y donde esos regalos son para todos. No los merecemos ni siquiera nosotros como creyentes, ¿verdad? Pero el Señor nos los ha dado a todos para disfrutarlos. Y otra vez recordar el principio, ¿verdad? Todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor, ¿verdad? Cuestión de las letras, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo que es digno de ¿cuál es la palabra que usa? Digno de exaltar, creo que es. De buen nombre. De buen nombre, sí. De eso. Entonces ahí te da filtros, ¿verdad? Pero yo creo que también eso es importante porque dentro de lo estético de la música hay gustos. Yo siempre molesto a mi esposa porque ella vivió en España con un grupo de dominicanas, eran sus roommates. Y entonces a ella le empezó a gustar la música dominicana. A mí el estilo de salsa y todo eso a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces... Aquí somos puros rockeros, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces de repente le presto el carro, ¿verdad? Y sí, al otro día lo agarro yo y enciendo el radio. Salsa, ¿verdad? Y yo digo, sí, mi esposa de plano. Le digo, mira, me quitaste mi música. Así es que lo que pasa es que... Pero es gustos.
gustos, en donde dentro de los parámetros bíblicos de la moralidad no estamos ofendiendo al Señor. Y es este regalo del amor, de las relaciones. Y algo que hemos perdido como creyentes es la enorme oportunidad de, al no diferenciar la música eclesiástica también, de hacer música buena que hable de cuestiones sociales, sobre el aborto, la familia, género, ¿verdad? Necesitamos voces y creo que hay voces y talento, pero todo lo queremos desviar al contexto eclesiástico, sí, porque ahí está la fama, ahí está el dinero, ahí está la carrera, ¿verdad? O ahí está esa regla de que solo puedes... O solo eso lo puedes hacer, sí, solo en sí. ese contexto. Es cierto. Y es interesante porque tal vez esa distinción no la hacemos en muchas iglesias, de que hay música para la liturgia y hay música... cristiana, digamos, si lo mensajes que van en la línea de lo que vos crees, de lo que vos has crecido. Por supuesto. Que no son aptas para la iglesia. Así es. Que no son aptas para que te pares ahí a preparar tu corazón para adorar al Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en los 90s con este caso que decía yo, ¿verdad? Pusieron a este grupo de alabanza que tenían su banda de rock and roll y empezó a pegar y de repente lo empiezan a poner en la iglesia. Y vos decís, claro, ahora decís... Hombre, esa no es música litúrgica para la iglesia, para que cante. Vayan y hagamos lo mejor y con excelencia y promocionemos para la cultura. Ese es el propósito del cristiano en la cultura. No es demonizarla ni idolatrarla, sino estar ahí fielmente anclado a la palabra de Dios y presentar defensa del evangelio y argumentos en contra de la cultura. Eso fue lo que hizo Pablo en Hechos. Entonces, y eso es lo que nos hace falta. Buena música, ¿verdad? Que hable de estos temas sociales a la luz de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y eso es lo que no... ¿Por qué? Porque no, eso es pecado. Sí, y todo es pecado según la mente de muchos porque no conocemos la palabra. O sea, nuevamente, ¿a qué vamos? ¿A qué nos lleva esto? A conocer de verdad la palabra. Para que no solo no juzguemos a las personas y seamos capaces también de poder distinguir entre música correcta y música incorrecta, letras correctas y letras que son incorrectas, a pesar de que la cante quien la cante, ¿verdad? O de lo famoso que pueda hacer. De lo famoso que pueda hacer. Y aquí viene una pregunta, que no es más que una pregunta, es un comentario, ¿verdad? O sea, hoy hay cantantes que ellos a sí mismos se denominan cristianos, pero no cantan música cristiana. Claro. ¿Verdad? Claro. Y el pueblo cristiano los apedrea, ¿verdad? Porque ¿por qué no canta cristiano? Claro. En lenguaje cristiano no cantan al amor, cantan a la vida y no sé qué piensan ustedes de eso, pues. O sea, para mí que son más honestos ellos. Claro. En muchos, no estoy ni defendiéndolos ni diciendo que me gusta, pero creo que son más honestos que otros que hacen lo contrario, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Creo que tal vez hay que verlo caso por caso, ¿verdad? Pero en su mayoría creo que no tiene, o sea, ¿por qué habría problema condenando algo que la Biblia no condena? Y otra vez, si es un creyente honesto, verdadero, que le está cantando al amor, por ejemplo, ¿qué mejor filtro que una letra informada por el amor bíblico? De cómo yo tengo... Es lo que te digo que hace falta. Eso hace falta. Claro, tienen que ser cristianos sólidos y ese es otro problema. Que la mayoría también quieren hacer eso, pero su cristianismo no es tan sólido y entonces comercialmente les conviene más una cosa que la otra. Y te digo, conociendo este medio, hay de todo en la viña del Señor. Seguro. Y tristemente, lo que a veces más te genere ingresos, por ahí te vas a ir. ¿Verdad? Conozco a muchas gentes incluso que decían, es que sí, yo odio, no sé, por ejemplo, el rock and roll. Es que lo odio, no me gusta. Y de repente, años después, su disco en rock and roll, ¿verdad? Y le preguntas, sí, lo que pasa es que me estaban pidiendo. O sea, ¿verdad? Ahora pero entonces tiene que ser un creyente genuino. Pero si es un creyente genuino, imagínate eso. ¿Qué tal? Que no va a usar palabras de la tradición evangélica o evangelicoides, como le digo yo, ¿verdad? Pero que bíblicamente va a enfocar qué es el amor por su esposa, por sus hijos, qué es la amistad, o en cosas ya sociales gruesas como el aborto, la vida. Todo. Hace falta. Yo, por ejemplo, disfruto mucho de la parte estética musical de un grupo en específico.
incluso lo oigo con mis hijos. Hay cosas morales que a veces me cuestan porque de repente digo, no, esto no lo deberían de escuchar. Y les explico, mira, esto que acaba de decir no es correcto, ¿verdad? Porque la Biblia dice esto. Pero les estoy explicando y les estoy educando. No los estoy alejando porque imagínate, y ahora mi filtro mucho viene por mis hijos, ¿no? Pero imagínate si yo los alejo de la cultura, ¿qué van a poder hacer? ¿Qué van a poder disfrutar? ¿Van a vivir como nosotros en los 90s? En donde hasta los pitufos eran del diablo. He-Man era del diablo. Se despertaban en la noche y te hacían cosas. El árbol de Navidad era una cosa horrible. Entonces, ¿qué podés disfrutar? Nada. Sí, ¿verdad? Yo creo que este es uno de los temas donde más allá de la pregunta si puedes escuchar o no puedes escuchar, dice mucho del entendimiento que vos tenés de la palabra. Y es un buen tema para empezar a discutir esa conciencia que tenés de estos temas de conciencia, valga la redundancia. Hay 3 casos recientes, voy a decir los nombres porque seguramente no nos escuchan, Justin Bieber, Kanye West y Eminem, que son artistas famosísimos en género pop, rap y todo. Los 3 acaban de sacar recientemente, en menos de 2 años, discos con temas cristianos. Con letra cristiana. Eminem, mira vos, después de cantar cualquier canción de cualquier barrazada, canción número 1 en Billboard cristiano, vos. Es una persona que yo quisiera que fuera ejemplo o ¿cómo se llama? Testimonio para mi hijo. Pero como ahora el mensaje es cristiano, claro, hasta en la iglesia está sonando la canción, ¿va? Claro. Entonces, el no tener este entendimiento nos puede llevar a ahora, eso, ¿va vos? Te pongo en una encrucijada en base a mi testimonio, ¿verdad? Eminem, por ejemplo, a mí me causa conflicto. Estéticamente, cabeza, agilidad, habilidad, talento, para mí es... Lírica y flow, como dirían. O sea, sí, cabal. Para mí es hasta un caso de estudio. Ahora, todo su contenido es abusivo, es profano, no edifica en lo más mínimo. Entonces, yo siempre luché con... ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, de nuevo, para mí es un caso de estudio. La habilidad que él tiene para escribir es un caso de estudio. Rima, rap, barras, etcétera, 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 ¿verdad? Pero moralmente es el mismo Espíritu Santo que me redarguye. Y muchas veces me encuentro, uy, qué pegajoso esto, qué respuesta la que está dando, porque generalmente se generan batallas, ¿verdad? Entre raperos y todo esto. Y digo, no. Y voy y pido perdón. Señor, perdóname. Ayúdame a santificar mi mente. Es una lucha. Y eso está empezando a pasar no solo en la música, las películas. Sí. Quienes somos fan de Marvel, en DC no tanto, pero en Marvel. Pues no sacan nada bueno. Exacto. Entonces son 15 pesos, ¿verdad? Pero la vuelta que están empezando a dar con la inclusión y todo eso, decís, bueno, ¿qué hago con mis hijos? ¿Los alejo de la cultura? Y es otra vez la misma respuesta. No, a mí como papá me toca decir, sentate, lo vas a ver. Hubo una película que yo no le permití que viera. Y ya sabía que eso iba a pasar en el colegio, todos los amigos comentándolo. ¿Cuál vos? La de... ¿Cómo se llamaban estos? Los Eternals. ¿Verdad? Sí, mala película, vos. Igual no se perdió nada. Sí, man. Honestamente yo la vi. Y creo que ese es otro tema, porque también el cristiano ha perdido esa noción de ser crítico de la cultura. Y nos hemos vuelto nada más a echarnos a ver películas o a escuchar música. Y somos... En fin, ese es otro tema. Tenemos que ser críticos de la cultura. Yo la vi precisamente por eso. Me parece una mala película, mala trama, nada que ver. Y la escena fue como, bueno. Pero de repente McDonald's sacó los muñequitos. Y todos los amigos de mi hijo lo tenían. Entonces ahí me di cuenta. Dije, no, lo estoy alejando y encajonando en vez de enseñarle a enfrentar los temas, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces dije, ¿sabes qué? No te voy a dejar verla, ¿verdad? No estás en edad, pero te voy a explicar. Entonces le expliqué, ok, sí. Y de repente me dice, sí, eso de hombres y mujeres, ya lo he visto en el colegio. Entonces sí. Otra vez te das cuenta que no podés ni demonizarla ni idolatrarla. Tenemos que aprender a saber cómo filtrarlo cuando cometemos pecado, ¿verdad? En mi caso, como te digo, confieso, ¿verdad? Soy un bad boy. Bienvenido al club. Con Eminem me pasa con música de mis años, porque en mis años de chiquito yo no sabía inglés. Entonces lo que me llamaba la atención era la estética del rock and roll, ¿verdad?
Y ahora que después de que entendía inglés decía, esas letras sin nada que ver. Pero cuando las oigo es el poder de la música de regresarte a tu infancia y decir, qué buenas canciones, ¿verdad? Estás luchando y muchas veces hay que pedir perdón. Pero otra vez, es una libertad en donde tenemos que ser responsables y para ser responsables tenemos que estar educados. Y para estar educados tenemos que pasar tiempo en la palabra, hacer preguntas. Sí. Y yo creo que ahí diste el punto ya para ir también aterrizando en nuestras ideas. Los aspectos de conciencia, si bien es cierto la conciencia nos ayuda mucho, es mejor una conciencia informada. Por supuesto. ¿Verdad? O sea, y esa conciencia informada es aquella que está constantemente siendo expuesta a la palabra. Yo creo que ahí es. Si yo no conozco la palabra, para mí cualquier cosa me puede sonar a bueno, ¿verdad? Aunque la conciencia misma, porque el Señor lo puso en nosotros, eso está en Romanos 1, dice que no hay excusa para nosotros, ¿verdad? Porque dentro de nosotros sabemos que existe un Dios. Claro. Pero mientras más conocemos de la palabra, más discernimiento tenemos. Por supuesto. Y sabes que ese es el problema general de la iglesia. Porque, y tal vez los voy a meter porque ya no regreso al programa. No, aquí. Los voy a meter a clavos. Cualquier cosa pero ¿sabes comunicarse con Oscar. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenés gente, tenés programas, tenés cultura que te puede escuchar al peor herético de la historia o de nuestro tiempo y llamarlo bueno. Y al otro día leer al mejor teólogo de nuestra historia y también llamarlo. Entonces, no hay discernimiento. Le entramos a lo que tenga apellido cristiano. Sí. Y ese es el problema, porque entonces no sabemos discernir. Que ¿verdad? Se autonombran cristianos por también, supuesto, vamos. O sea, por supuesto. Que también lo han hecho artistas por cuestión de plata, de marketing, ¿verdad? Y todo lo que mencionabas de Kanye y de Justin Bieber y todo. Otra vez, la palabra no me llama a juzgar su salvación. Eso es personal con el Señor. Pero en base a lo que vemos y a sus frutos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque no todo el que me dice Señor, Señor. Ahorita que decís Justin Bieber, una de las canciones que él sacó en su etapa cristiana se llama Holy y que habla del matrimonio. Entonces, supongo que se la dedicó a su esposa, él recién se había casado y habla de correr al altar y casarse y primero aceptar a Dios y luego pues matrimonio, no sé qué. Pero tiene ahí una parte que es rapeada, que la que rapea... No me acuerdo cómo se llama el chavo. Pero en la parte que rapea dice, y nos vamos a California y nos fumamos la mejor marihuana. Eso es lo que dice la canción. Sí. Así dice. Sí. Pero como toda la primera parte, entonces a veces pasa eso. Pero ese es otra vez, ese es lo que él entiende como cristianismo. Sí. ¿Verdad? Entonces es bien difícil el filtrar esas cosas sin un discernimiento bien informado. Chance the Rapper se llama, que es otro artista que es cristiano. Yo creo que algo que también se pierde cuando nos cerramos a solo la regla, y lo hablábamos en la serie pasada cuando hablábamos del sexo, hay que alimentar el espíritu y no la carne. Y muchas veces la música, indistintamente del tipo de música, lo que hace es alimentar tu carne y entonces decir, no, ¿sabes qué? Mejor nada. Pero después ya no aprendes a discernir qué sí alimenta tu espíritu y qué sí alimenta tu carne, ¿no? Sí, yo creo que en ese tema de alimentar a tu espíritu y tu carne va conforme a la palabra, pues, o sea, si es algo que va de algo que has leído, te hace sentido, incluso cuando lo leíste, ya el Señor te había hablado y ahora lo oís cantado, qué cosa más linda. O sea, eso es diferente. Claro. Y que tampoco tengo una mala interpretación, ¿verdad? Pero eso es distinto. Y yo sí creo que letras basadas en la palabra de Dios, pues tienen sentido. Letras no basadas en la palabra de Dios, depende, ¿verdad? Depende de qué esté hablando. O sea. Sí, y el contexto en el que estás, el lugar en donde estás. Yo tengo libertad de escuchar cierta música, por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Con mi familia, con mi esposa. Tengo otra libertad en la oficina en donde tenemos hasta un playlist, ¿verdad? De música popular, ¿verdad? Hasta de música que nos recuerda de cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? De cuando, o sea, un playlist entero, ¿verdad? No sé cuántas canciones, y lo ponemos para la oficina de la iglesia, ¿verdad? En general. Tengo otro playlist cuando quiero tener mis momentos íntimos con el Señor, en la palabra, en donde quiero meditar. O sea, la música es un regalo para viajar, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo creo que el problema es que juzgamos a otros en base a nuestra mala información
o le damos libertad a otros en base a nuestra mala información. Y estaba viendo aquí, solo quiero hacer aclaración. El texto que mencioné está en 1 Corintios 8, no está en Colosenses. En Colosenses habla de eso, pero 1 Corintios 8 habla de estos ídolos y donde dice no hay ídolos, solo hay un Dios. Ahora dice, por amor a los que creen que sí hay más dioses, restrínjanse, ¿verdad? Amen a su prójimo. Y otra vez, la vida cristiana es la gloria de Dios, mi gozo, pero el amor al prójimo, ¿verdad? La Biblia en general, yo no he visto mucho de que hable de la música, pero sí mucho de la comida, porque en aquel entonces, Oscar, creo que la comida sí era el factor cultural que sí dominaba. Y entonces, incluso al principio planteaba ¿qué tal si mencionamos esto? Pero también queremos centrarnos en el tema. Pero sí vemos mucho tema de comida. En Romanos 14 que mencionamos. Hace el ejemplo. De hecho, todo prácticamente la discusión es sobre la comida, ¿verdad? Sí. En 1 Corintios 8, en Colosenses, sí. A lo que voy es que en aquel entonces culturalmente la comida tenía un impacto. Hoy hay otros elementos aparte de la comida, como por ejemplo la música, y que probablemente, no digo que todos, hay que estudiar un poquito más la Biblia, algunos de estos temas, sí hacen sentido con relación a ese consumo, por supuesto. No es del alimento físico. Pero sí de eso que estás consumiendo con tus oídos y con tu cerebro. Claro. Y que, como dijiste en 1 Corintios 6, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ¿puedo oír de todo? Sí, pero no todo me conviene. No todo es bueno para mi cuerpo. Claro. No todo es bueno para mi mente. No todo es bueno para mi espíritu. Y no olvidar eso. Y de verdad creo que es un tema súper importante y súper olvidado. Que como creyentes no estamos llamados a entretenernos meramente. O sea, a tirarme en el sofá a ver una película solo porque sí, cuando podría estar leyendo la palabra. Es lícito, pero creo que tenemos que ser críticos de esa cultura. Y eso es lo que le ha faltado a la iglesia. Esa voz crítica acerca de la cultura, sea por miedo a las críticas, sea por lo que sea, ¿verdad? Pero sí, y creo que de alguna manera sí vemos el tema de la comida, pero en otros, y creo que la Biblia es clara también, ¿verdad? En temas, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? En donde, siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, me cayó fuerte, ¿verdad? Porque sabía que tenía, por ejemplo, vino en mi casa, ¿verdad? Y me cayó bien fuerte, eso fue hace años. Y mientras ella disfrutaba de 5 Coca-Colas al día. Entonces vos decís, pero todo era el tema de por esta noción de que puso la iglesia de eso es el pecado de pecados, ¿verdad? Y tenés todo el Antiguo Testamento que habla del vino como una bendición, por ejemplo. Sí. Ese es otro tema, pues. Tenés que venir al siguiente, Oscar, si vas a regresar. Pero creo que no olvidemos eso. Tenemos que ser críticos. O sea, no solo de ir a entretenernos, sino de escuchar, ser críticos, buscar la belleza estética y admirarla, porque es un regalo de Dios. Y ser conscientes de la moralidad que tiene, o la amoralidad que está cantando de temas que podemos escuchar, ¿verdad? Y qué libertad tenemos hasta de bailar, por ejemplo, ¿verdad? Claro, sí, no te vas a ir a meter a una discoteca, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si querés bailar con tu hija el día que se case? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, otra vez, el tema para mí es, no hay que irnos a los extremos, ¿verdad? Es una conciencia informada y siempre el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a jalar y muchas veces vamos a tener que pedir perdón, ¿verdad? Seguramente. Y eso de la conciencia informada, que fue el versículo que nos leíste, Oscar, del 22, de Romanos 14, 22, que dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Así es. ¿Verdad? Así eso es importante. O sea, no es que aquel hoy, esto es entre Dios y tú. Así es. Nos fascina. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Ahora, ¿sabes qué es algo importante también? Mientras más liderazgo tenemos, más plataforma o como lo querrás llamar, más se reduce esa libertad que tenemos también. Sí. Porque no es lo mismo que Juanito de la esquina, el brother de la esquina, ¿verdad? No sé, esté escuchando música tal vez que no es amoral, digamos, ¿verdad? Que digan el pastor de la iglesia. Y aquí no estamos hablando de una cuestión jerárquica de importancia. Estamos hablando en donde cuando tenés más responsabilidad, tus derechos bajan. Seguro. ¿Verdad? Seguro. O sea, tenés menos libertades. Lo cual es, toma tu cruz, negate a ti mismo
y seguime, ¿verdad? Por amor a ellos, tenés la libertad de hacerlo. Entonces, muchos dicen, ¿verdad? Es que es hipocresía tomarte una copa de vino o una cerveza en tu casa y no hacerlo en un restaurante. No, es más responsabilidad, no es hipocresía. Entonces hay que también cambiarlo porque eso a veces tampoco lo entendemos. Y en nombre de la libertad, entonces nos importa poco dónde estemos y ahí es donde también hay problemas. Sí, causamos un problema. Lo que hablábamos al inicio de Romanos 14, del débil en la fe, lo podemos hacer caer, ¿verdad? Verso 23, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Por eso te decía que aquí es la similitud con lo que come, porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y esta última parte ya para ir finalizando, Oscar, yo quería que nos aclararas un poco porque, o sea, si yo en mi conciencia pienso, esto no está bien y lo hago, según lo que puedo entender literalmente aquí, es pecado. Y eso va otra vez a esa conciencia que está atada, ¿verdad? Porque puede ser una conciencia atada así a la palabra, al poder del Espíritu Santo y decir, no lo hagas y lo vas a hacer, estás pecando. O puede ser una conciencia atada a la ley de quien se la haya inventado y estás pecando porque estás actuando en base a algo que no está en la Biblia. Sí. Y estás atando a otros a vivir en base a algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, otra vez, el evangelio debe estar presente en nosotros para ayudarnos no solo a morir a nosotros mismos cuando tengamos que hacerlo, sino a darle la gloria a Dios y la gracia, y gracias a Dios por esa gracia común que nos da a veces de disfrutar también las cosas. Es más, cuando pensás en cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? El cielos nuevos y tierra nueva no es este lugar de alitas y estar sentado. Eso sería casi que el infierno para muchos de nosotros. Pero cielos nuevos y tierra nueva es Génesis 1 y 2 mejorado, en donde Génesis 1 y 2 ya no es un jardín, es una ciudad en donde hay cultura, en donde hay artes, en donde hay música, en donde hay comida, en donde no te va a hacer nada mal y todo va a estar libre de pecado. Eso es impresionante porque entonces es un regalo de Dios ahorita, como decir, esto ni siquiera es lo mejor. Sí. Imagínate entonces mi carga para decirte, no lo hagas porque no sé dónde, pero... Sí, pero es pecado. Entonces mi respuesta es, si para vos sentís que es pecado, no lo hagas. Ok. Pero no querrás imponer eso en mí porque no está en la Biblia. Yo tengo la libertad de hacerlo, entonces no juzguen, dice. ¿Verdad? Justo eso, sin imponer y sin juzgar. Nosotros, ahí para ir llegando a las conclusiones, yo creo que lo más importante para mí de hoy, o algo de lo que me veo más importante, es que es un tema de conciencia. Sí. Y a mí estudiar y prepararnos para ese tema me ayudó mucho a entender esos temas de conciencia. Y para eso no hay una respuesta rotunda, una respuesta que se aplique a todo. Por supuesto, en el tema de la música hablábamos de lo amoral y de lo moral. Eso está obvio, vamos a poner a escuchar cosas que son amorales. El lugar en que la escuchas, vamos, porque también si estás en tu casa, estás en la iglesia o estás con tus hijos y quién sos. Y quién sos, ¿verdad? Entonces, puedes hacer ahí tu formulita y van a haber casos donde la respuesta es no es bueno escuchar esto. Y van a haber casos donde pues dices, la puedo escuchar porque me acuerdo a aquella infancia o a que mis cuates o a aquella película. Entonces no hay una respuesta de sí. Criticando. De sí, porque agregarle esa palabra. Puedo hacerlo no solo por mero entretenimiento, sino para criticar, para examinar, para decir, sí, probablemente lo he hecho por 20 años, pero tal vez no debería. O lo he hecho por 20 años y sí, está bien hacerlo, ¿verdad? Yo creo que eso hemos perdido como cristianos, el ser críticos de la cultura y tenemos todo para hacerlo. La verdad del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, no alejarnos, sino ni someternos, ni otra vez los extremos, sino fielmente presentes en la cultura. Sí, y me gusta eso como segunda conclusión, ¿no? Hacerlo, pero criticando a lo que decías vos. Al final, todos los que tenemos hijos lo hemos visto cada vez más. La cultura ahí está. Y aunque vos querrás cancelar Netflix, apagar la tele y qué sé yo. ¿Qué vas a hacer después? Cancelar Facebook, cancelar tu computadora, cancelar los micrófonos. O sea, otra vez, no es la solución. Es una libertad informada por el Espíritu Santo. Y ser crítico, ¿verdad? Claro. Y tampoco criticar a quien sí quiere cancelar Netflix. Está bueno, hacerlo, qué bueno. ¿Verdad? Yo no lo pago, pero no condeno a los que sí.
En fin, o sea, esa es la libertad en Cristo, ¿verdad? Pero es responsable e informada y eso es lo que no nos gusta, porque quiere decir que tenemos que trabajar, estudiar, ponerle coco al texto y no solo decir, es que sí me enseñaron, es que sí, ¿verdad? Eso es lo que no nos gusta. Igual puedes hacer caer cuando sos así muy ¿cómo decías vos? Fariseísmo. Puedes hacer caer con eso, así como puedes hacer caer con la libertad extrema. O sea, ambas cosas pueden hacer caer. Huicho. Sí, yo solo iba ya como una conclusión del tema es si tu mente y tu corazón y tu cuerpo están demandando algo que no es correcto, evalúa tu corazón más que eso otro, ¿verdad? Porque eso es importante. Si yo necesito estar siempre en ese ritmo y en eso, ¿dónde está mi corazón realmente, verdad? Yo sí evaluaría mejor primero el corazón antes de evaluar eso. Claro. Y porque eso puede ser solo el resultado de algo que no está bien. Exacto. Dentro de mí. Excelente. Sí. Y tal vez mi conclusión es también investiguemos. Hay muy buenos artistas, muy buena música, con muy buen mensaje, que no son tan famosos precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no se han apegado ni al mundo ni a la iglesia como terriblemente ha pasado, ¿verdad? Entonces, pero... Buenísimo. Bueno, Oscar, gracias por estar con nosotros en el episodio 14. Cualquier orden. Duda o queja la pueden hacer llegar ahí vamos a dejar poner tu correo electrónico. En el título vamos a poner el correo de Oscar. Esto seguro hay quejas, Oscar, sí, seguro. De que yo pienso, digo, pero ahí te las haremos llegar. Sí. No, pero como todo buen tema, lo bueno es que abre las puertas para seguir hablando de esto. Y ojalá la gente de verdad aprendiera a discutir cuando no estamos de acuerdo, pero simplemente se enojan o no sé, o sea, son actitudes inmaduras de alguien otra vez que así me dijeron y así es, punto. Entonces, no, pero si de verdad, si esto molesta, incomoda, busquen a sus líderes, busquen a sus pastores, hagan preguntas. Y lean su Biblia. Sí, exactamente. O sea, otra vez, ¿verdad? Volvemos al mismo punto de estar informados y tal vez no vamos a estar en la misma página, ¿verdad? Pero está bien. Está bien. Es no estar de acuerdo. Bien. Buenísimo. Gracias, Oscar. Gracias, Huicho. A la orden. Recuérdense que todos los jueves en Instagram estamos como Bad Boys 310 Podcast y en Spotify y YouTube como Bad Boys el Podcast. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Gracias, Oscar. Hasta luego.